Hola, buenas tardes y buenos días a todos y todas. Como ya me han presentado, me llamo Óscar y voy hoy a hablaros de un caso de desamor abordado desde la terapia de tercera generación. Os pongo aquí la presentación. Bueno, más o menos la ponencia tiene una duración de 1 hora y cuarto. A partir de aquí abrimos el chat para que podáis hacer todas las preguntas que queráis y dispondremos más o menos de 1/4 de hora para poder dar respuesta a estas preguntas. Bien, este caso que os voy a explicar de un hombre vino a consulta hace un tiempo, ya lo resolvimos. Y me ha resultado interesante presentároslo justamente por este concepto del desamor. Aquí tenéis una definición del diccionario de la Real Diccionario de la Real Academia Española, donde se define desamor como falta de amor o amistad, falta de sentimiento y afecto por ciertas cosas, o enemistad y aborrecimiento. En general, cuando yo he buscado información sobre desamor, he encontrado sobre todo referencias a aquella persona que es dejada, al desamor entendido como ese dolor que experimenta la persona que deja. Pero en este caso que os voy a presentar hoy, me he centrado en la definición o he escogido la definición de desamor justamente para una persona que lo que ha experimentado es esa sensación o esa experiencia de desamor, es decir, de dejar de amar a alguien. Y esto es lo que le ha motivado a acudir a un servicio de psicología. Bien, del hombre que os voy a hablar es un hombre de 43 años, lo vamos a llamar Rubén, y está en la relación de pareja actual desde hace 23 años y casados desde los 18, casados y en régimen de convivencia desde los 18. Ambos miembros de la pareja tienen 2 hijos, un varón de 14 años y una niña de 11. Él trabaja como operario en una fábrica de piezas de automoción en el departamento de calidad. No refiere ningún antecedente médico ni psiquiátrico relevante. Así que antes no había requerido de acudir a ningún psicólogo ni a ningún psiquiatra, pero él me explica que está en un momento de colapso tan importante que sabe y reconoce que necesita ayuda. Bueno, me explica que hace aproximadamente unos 6 meses que su problema se ha agravado, pero este problema ya debuta hace aproximadamente unos 2 años, siendo, como os digo, estos 6 meses cuando se ha sentido especialmente abrumado. Él me explica que hay algo que le está pasando interiormente que no es capaz de entender, algo que le hace sentirse desorientado vitalmente y que le hace sentir que ha fracasado en su vida. El hecho es que se ha desenamorado de la que durante 23 años ha sido su pareja. Ya no siente el afecto que sentía, el afecto amoroso. Sí que es verdad que él siente cariño y estima por Laura, que es la que es su esposa, pero ha perdido ese enamoramiento, ese amor de pareja, ese interés por la vida de pareja. Desde hace unos 2 años que esto le viene sucediendo y, bueno, al principio él lo experimentó como algo transitorio, como algo que no debía especialmente preocuparle, pues en una etapa más, ¿no? Ya como otros momentos que habían tenido alguna dificultad de pareja, pero con el tiempo esto se ha ido manteniendo y se ha ido agravando y desde hace 6 meses para él es como muy clara la experiencia de no sentir amor por su esposa. Al encontrarse con estas sensaciones,
experimenta un nivel de ansiedad muy alto, nerviosismo, inquietud, un nivel de preocupación y de rumiación muy elevado a lo largo del día, causándole dificultades para conciliar el sueño, incluso para mantener el sueño. Ha perdido el apetito, tiene dificultades de concentración y dado que él trabaja en un departamento de calidad, esto hace que su rendimiento laboral, él note que ha caído notablemente y hasta el punto que se ha planteado en algún momento incluso pedir la baja laboral para no seguir perjudicando al equipo de trabajo, ya que su rendimiento, como os digo, ha caído bastante. Además de experimentar ansiedad y nerviosismo, cuando exploro un poquito más, sí que es verdad que hay cierta sintomatología de tristeza, de desesperanza, pero lo que predomina es toda esta preocupación y rumiación insistente acerca de por qué está experimentando este desamor. No lo entiende, no entiende qué está pudiendo pasar a nivel interno. Lo ha hablado con su esposa, ha intentado encontrar soluciones. Ella, lógicamente, se encuentra en una situación de bastante malestar emocional, ya que él no es capaz de darle una explicación, según él, lógica al hecho de que él se ha desenamorado. No hay una tercera persona, no hay conflictos importantes en la relación de pareja, no han habido acontecimientos estresantes en los últimos tiempos que pudiera justificar ese desamor, no se han dado cambios en la vida de la familia o de la pareja o del propio Rubén. Así que, bueno, no encuentran el motivo, con lo cual ambos están en ese punto de desorientación, especialmente Rubén, que es el que acude a consulta. Ella le explica que ella quiere seguir en la relación de pareja, que ella sigue enamorada de él, que ella le va a apoyar en todo lo que él necesite, pero que entiende que es él que se tiene que trabajar este aspecto, que es el que en principio ella cree que debería ser atendido psicológicamente, y en todo caso, si ya después se tiene que hacer algún proceso de pareja, pues estará encantada de poder ayudar, pero ella prefiere que él se lo aclare, y él mismo también cree que es mejor, porque no puede dar respuesta o no siente que pueda dar respuesta a la relación de pareja desde este desconocimiento acerca de lo que le está sucediendo. Él ha intentado buscar las causas de este desamor, pero bueno, simplemente dice que lo único que puede explicar es que con el tiempo se ha ido desenamorando y que no se ha vuelto a conectar con la esposa en este nivel. Bueno, como os he comentado, el enfoque que se va a abordar es desde un enfoque de la terapia de aceptación y compromiso, y desde la terapia de aceptación y compromiso, uno de los aspectos relevantes a la hora de hacer el abordaje es entender cuál es ese sufrimiento que está experimentando el paciente y cómo está afrontando ese sufrimiento. La mayoría de personas, cuando sufren, adoptan una actitud de lucha contra ese sufrimiento, intentando evitar, intentando eliminar, intentando que ese sufrimiento desaparezca de sus vidas. En muchas ocasiones, esos intentos por eliminar el sufrimiento se convierten en barreras para poder vivir. Bien, os voy a presentar a lo largo de la sesión el trabajo concreto que hemos hecho con el paciente. Para ello os he traído diferentes fichas de trabajo en las que podréis ver cómo el paciente va elaborando la información a partir de los diferentes objetivos terapéuticos que nos vamos proponiendo para dar solución a la situación en la que se encuentra Rubén. En esta primera ficha se le pide a la persona, a Rubén, que pueda hablar sobre este sufrimiento. Aquí tenéis las preguntas y las respuestas. Os comentaré algunas cuestiones que me parecen relevantes de cada una de estas fichas para que podáis ver toda la evolución.
como veis, desde hace 2 años que sufre el problema, y cuando se le pregunta acerca de los esfuerzos que ha hecho para aliviarse de este problema, entendiendo el problema como esta dificultad para seguir amando, o para volver a amar, mejor dicho, para poder volver a amar a Laura. Él contesta que ha luchado mucho, que ha estado constantemente luchando cada día, haciéndose nuevas propuestas para encontrar alguna manera, alguna oportunidad para poder recuperar ese amor por Laura. Él se ha centrado a lo largo de estos 2 años, sobre todo a lo largo de estos 2 años, en volver a sentir tal y como sentía en el pasado. Así él me lo refiere, lo iréis viendo. Él, lo que más le sorprende es que lo ha dado todo para poder volver a amar. Ha intentado repetir incluso esquemas de relación que habían funcionado en el pasado y no lo ha conseguido. Y esto hace que ha hecho que durante 2 años no desistiese en el esfuerzo, a pesar de la frustración que se le ha ido acumulando. Para la pregunta, ¿puede ser que estos esfuerzos puedan ser parte del problema? Rubén contesta que no lo cree, que no cree que esos esfuerzos sean parte del problema. Él cree, está convencido que tiene que seguir esforzándose, porque el problema no es el esfuerzo, sino el problema es que no ha encontrado el modo en cómo lograrlo. Fijaros, por lo tanto, que él está muy centrado en la necesidad de poder resolverlo solo y gracias al esfuerzo, al tesón que él tiene que mantener para cada día para poder lograr volverse a enamorar. En algunas ocasiones los pacientes pueden darse cuenta de que los esfuerzos por intentar resolver el problema se pueden volver en contra. Bueno, en este caso Rubén aún no está en esa fase en la que se da cuenta, que se pueda dar cuenta de que su esfuerzo incluso puede tener consecuencias indeseables. A la pregunta si está consiguiendo que las cosas cambien a pesar de esa lucha, él se da cuenta de que todo sigue igual y que justamente eso le desespera. Es decir, que él sigue luchando momento a momento y no es capaz de encontrar una solución efectiva. Lo ha intentado tanto que ahora la única opción que le queda, que es lo que me explica, es poder solicitar ayuda. Se le pregunta si esta es la clase de vida que quiere vivir en este momento. Y aquí da una respuesta que ya nos da ciertas pistas sobre lo que vamos a poder trabajar más adelante. Y nos dice que se pasa el día pensando y que no es el tipo de vida que realmente quiere vivir. Que se pasa el día preocupado, pensando, ansioso, inquieto, intentando esforzarse por volver a tener una vida que en el pasado le hacía feliz. Fijaros que en este punto él ya está reconociendo esa manera de acercarse a su presente desde eventos del pasado, desde conceptos del pasado. Es decir, que a partir de un pasado conceptualizado él quiere encontrar una solución ahora. Me refiero a pasado conceptualizado en el sentido de que él entiende que todo aquello que en el pasado funcionó ahora tiene que funcionar, o que él tiene que regresar a tal y como se sentía en ese pasado. Funcionar a partir de un pasado conceptualizado limita las posibilidades de ponerse en contacto con el presente. Fijaros que de esa manera lo que está haciendo Rubén es comparar querer rescatar la situación del pasado sin atender quizás a las oportunidades que se le presentan en el día a día. Es decir, esa inflexibilidad cognitiva que le hace quedarse atrapado en ese concepto del pasado. Cuando se le pregunta si la vida está centrada en aquello que es significativo para él, lo que contesta es que lo más significativo para él en este momento, y en eso está centrada su vida, es el intentar no hacer daño ni a Laura ni a sus 2 hijos. Lo más significativo para él es el hecho de que no puede soportar
el sufrimiento de Laura y sus hijos. Lo más significativo para él es que puedan volver a ser felices porque es la manera en cómo él va a ser también feliz. Aquí ya hay un elemento también interesante, que es que él ya nos presenta la idea de que solo si ellos son felices, él va a poder ser feliz. Fijaros que esto ya marca la manera en cómo él va a tender a solventar su problema. No está pensando en las oportunidades que a él se le puedan presentar, sino solo está pensando en la felicidad de los demás como condición para poder, de su mujer y de sus hijos, como condición para poder ser feliz. Cuando se le pregunta sobre si su vida se caracteriza por la vitalidad o por el peso de los problemas, aquí sí que reconoce que claramente está dominado por el peso de los problemas y que no va a poder vivir con una cierta calidad hasta que no logre entender por qué ha dejado de amar a Laura, o bien hasta que no consiga volver a amarla, o sea, o entiende por qué ha dejado de amarle o consiga volver a amar a Laura. Para él ese es su gran problema. Fijaros que ya no está, como os decía antes, describiendo cierta rigidez cognitiva en el que todo su esfuerzo y toda su capacidad de atención y capacidad de acción está dirigida a ese intento por rescatar el amor o por entender y tener una razón lógica a por qué ha dejado de amar a Laura. Es importante que el paciente pueda reconocer bien cuál es el sufrimiento y cuál es su lucha ante el sufrimiento. Y si realmente esa lucha le está funcionando, es decir, qué resultados obtiene a partir de esa lucha. Para ello, primero, esta es una ficha, hay diferentes ejercicios. Os he traído unos ejemplos de los ejercicios que podemos utilizar con Rubén. Y en este ejercicio ayuda a que primero sepa describir o pueda describir cuáles son esos asuntos dolorosos que está experimentando y que nos pueda relatar, bueno, lo máximo que pueda, cuáles son cada uno de ellos y qué siente, qué experimenta, qué recuerda, incluso qué sensaciones corporales pueda tener. Bueno, así nos los describe él cuando le entrego la ficha. Esto es lo que él nos ofrece. Y como asuntos difíciles, pues que ha dejado de querer a su esposa, que no siente atracción sexual hacia ella, que su mente se llena de ideas acerca de la falta de amor hacia Laura y del por qué no consigue, o por qué ha perdido ese amor y por qué no consigue volver a enamorarse. Hay otra idea que también tenéis aquí, que es que se siente desbordado por la idea de llegar a abandonar la relación, porque llega a tener la necesidad de abandonar la relación, ya que él no está amando y en algún momento necesite abandonar la relación. Otro asunto doloroso para él es la culpabilidad. Se siente muy culpable, único culpable, de no amar a Laura. Él me explica que ella siempre se ha comportado con él fantásticamente bien y que él es el que está siendo mala persona, irresponsable y caprichoso, y es por ello que es el único culpable de no amar a su esposa. En este punto hay otra cuestión a añadir al pasado conceptualizado, que es ese yo conceptualizado. Fijaros que él se define como culpable, como mala persona, como irresponsable, como caprichoso. Y desde ese concepto sobre él mismo es de donde desde donde está manteniendo esa lucha por dejar de sufrir. Un autoconcepto rígido, un autoconcepto basado en esas etiquetas que condicionan la manera en cómo el sujeto se ve y cómo el sujeto puede llegar a actuar, hace que también presente cierta inflexibilidad a la hora de poder abordar y resolver la situación en la que se encuentra.
nos vuelve a referir como un asunto importante que no puede soportar el dolor que causa a sus hijos y a su esposa. Otras, por ejemplo, es el sufrimiento que desde hace un par de meses que siente cuando ve que Laura está muy atormentada, que llora desconsoladamente y que no encuentra una solución, y esto le atormenta. Le atormenta verle sufrir y que él no pueda tener una solución para Laura. No solo una solución para él, sino una solución para Laura. Desde hace unas semanas se han propuesto dejar la relación y esto para él también es una fuente de sufrimiento importante. Porque dejar la relación le da como vértigo vital. El poder visualizarse en un futuro sin ella o rompiendo la relación de matrimonio le resulta muy insoportable. Y él lo define así, como vértigo. Y otro de los problemas que también refiere, bastante actuales, es que sus hijos han empezado a notar que hay tensiones claras en el matrimonio e incluso su hija menor le ha comentado si se iban a separar o no y que no lo hicieran porque ella, la manera de ser feliz es teniendo juntos a sus padres. Y esto a él también le hace volverse a emocionar, le incrementa ese sentido de culpabilidad, le hace incrementar el sentido de alta responsabilidad respecto a lo que está sucediendo. Con esta ficha de trabajo lo que se intenta es que el paciente pueda ordenar, según el grado de importancia, aquellos asuntos que le son difíciles. También se le pide que los ponga en relación, lo que pasa que en este caso no tenemos esta parte elaborada, pero sí que la lista y el orden que él establecería respecto a qué es lo más importante y menos importante de toda la secuencia de hechos que he comentado que le generan sufrimiento. Y el primero, claro, es que aún teniendo una relación de 23 años de recorrido, él ha dejado de tener sentimientos de amor hacia Laura. Y la otra idea o la otra fuente de sufrimiento que le resulta bastante dolorosa es el abandono, el pensar que pueda llegar a abandonar la relación de pareja. Bueno, como veis en la secuencia, el dolor que pueda causar a los hijos, el dolor que pueda causar a Laura, el ver cómo Laura llora y no es capaz de encontrar una solución, esa definición de sí mismo acerca de mala persona, irresponsable, caprichoso, y en último término, como veis, el tema de la atracción sexual, de la pérdida de atracción sexual, que bueno, en principio es un tema que le preocupa, pero no ocupa una posición alta en toda esta serie de cuestiones que hemos planteado. Bien. Algo a plantearse desde ACT para poder promover el cambio es que la persona pueda pensar cómo podría ser su vida en el caso de que el dolor no existiese. De tal manera que cuando giramos en torno al dolor, la persona pueda darse cuenta de las limitaciones, las barreras o los condicionantes que puede suponer el vivir en torno a esa lucha contra el dolor. De este modo, si podemos pensar que por un momento el dolor desaparece, la persona podría pensar en qué alternativas podría darse a la hora de encontrar no solo soluciones al problema, sino poder llenarse de otras experiencias vitales que vayan más allá de ese dolor. Esto es importante porque si la persona no es capaz de poder ver alternativas, en el proceso de aceptación de la situación actual puede resultar bastante dificultoso. Es más fácil cuando podemos flexibilizar
cognitivamente a la persona, cuando podemos flexibilizar emocionalmente a la persona. Y para ello tiene que poder ver más allá del sufrimiento. En esta ficha que tenéis aquí, se le plantea justamente esto, que pueda pensar qué haría en el caso de que desapareciese ese sufrimiento de pronto, que pensase pues cómo sería el curso de su vida si ya no tuviera que luchar contra ese sufrimiento. Si se centrase en otras cuestiones que también fueran valiosas para su vida, si pudiera participar de esas otras cuestiones que son importantes para su vida y si esto daría un nuevo sentido o daría sentido a su vida. Y Rubén nos contesta que si el dolor realmente pudiera desaparecer, él cree que su vida cambiaría de forma importante. Él piensa que si ese dolor desapareciese, entonces podría volver a amar a Laura y devolverse al lugar de donde nunca debería haber salido. Otra vez vuelve a poner en juego ese pasado conceptualizado, ¿eh? Es decir, no está atento a la situación de presente y no ve las oportunidades o qué hacer desde el presente, sino esa necesidad de rescatar su condición del pasado, que era la que él se sentía feliz o se sentía bienestar. Pero fijaros cómo en su reflexión vuelve otra vez a ese discurso en torno a la necesidad, a la condición imperiosa de tener que volver a amar a Laura. Pero en este planteamiento acerca de qué pasa si el dolor lo hacemos desaparecer, ya se ve cierto atisbo de flexibilidad, donde él dice, bueno, quizá me podría divorciar e iniciar una nueva vida. Y ahí sí que aporta algo interesante, que es esa capacidad de ver que podría iniciar una nueva vida, puede dar un nuevo rumbo a su vida, tanto a nivel individual como hacerlo también con sus hijos. Por lo tanto, salirse del dolor o salir de esa lucha centrada en el dolor, quizá podría abrir unas nuevas fronteras en su vida. Y allá donde él nos decía inicialmente que se siente muy desorientado, que se siente colapsado, podría encontrar, bueno, pues eso, un nuevo rumbo a su vida. Y continúa dándose esa oportunidad, ¿no? O sea, observando esas oportunidades, perdonad. Hacer nuevas cosas en su tiempo libre, relacionarse con otras personas, ampliar el círculo de amistades, hacer algún cambio a nivel laboral o incluso poder rescatar cosas que hace tiempo que había dejado de hacer. Así que algo interesante a poder conversar con Rubén es esta diferencia entre estar centrado en la lucha contra eso que le hace sufrir y las otras cosas que pueden pasar en su vida. Obviamente podemos ponernos al lado de Rubén y pensar, bueno, hasta cuando el dolor desaparezca podrá hacer todo esto que él comenta, o podemos plantearlo también como que el sufrimiento forme parte de su vida, esté en su vida, pero no colapse toda su vida. Es decir, flexibilizarlo respecto a la oportunidad de que Rubén pueda ir más allá del sufrimiento a pesar de estarlo experimentando. En esta parte Rubén, cuando lo estuvimos comentando, se colapsó porque no entendía bien a qué me estaba refiriendo con que el dolor fuera parte de su vida y a su vez pudiera hacer algo. Para él, el concepto es, primero resolvamos el dolor. Tú me has preguntado qué pasaría si desapareciese de pronto el dolor, pero mi tarea es hacer desaparecer el dolor. Es decir, él seguía con ese concepto rígido de que no hay más posibilidades en su vida que no sea, que las otras oportunidades de su vida parten del hecho de que él tenga que eliminar el dolor. La idea es que poco a poco él pueda reencontrarse con esa oportunidad de hacer más allá, de poder vivir
y tener otras experiencias más allá de ese dolor. Que ocuparse de ese dolor, bueno, puede ser una tarea posible, pero que también es interesante poderse ocupar de otros asuntos importantes de su vida. Lo que pasa que como para él, y ya nos lo ha referido antes, el asunto principal y único es el de eliminar el sufrimiento de Laura, el sufrimiento de sus hijos, el volverle a amar, él no da cabida a tener otras experiencias vitales. Por lo tanto, las tiene a la vista, cuando las reflexiona, cuando sale de ese concepto de dolor, lo puede visualizar y se puede proyectar de alguna manera en ello, pero sigue como muy rígido, muy atado a intentar solucionar sí o sí lo que le ha traído a consulta, que es que ha dejado de amar a Laura y quiere poder entenderlo o poder volver a amar a Laura. Bien, seguimos un poco en este mismo sentido de que él pueda analizar qué es lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo que él ha luchado, que ha intentado resolver y cuáles han sido realmente los resultados que ha obtenido. Para ello, estas otras preguntas que lo que intentamos es que el paciente pueda ir reflexionando, que pueda ir acercándose a la realidad y el sentido que ha tenido esa lucha. Cuando se pregunta cuál ha sido el propósito, tu objetivo durante todo este tiempo, pues su único propósito ha sido volver a amar a Laura. Ya nos decía, ¿no?, que él lo había dado todo, que había puesto todo su empeño en ello. Él dice, ella ha sido una parte muy importante de mi vida y se merece que yo haga todo lo que esté en mi mano para devolver todo a su lugar. Es decir, para que volvamos a ser felices. Fijaros la regla a la que él se sujeta, que es que, dado que ella ha sido una parte muy importante de su vida, él tiene la obligación de devolver todo al lugar de donde todo este asunto empezó. Y digo que es una regla porque él toma como algo incuestionable. Si ha sido importante durante 23 años, lo tiene que seguir siendo hasta ahora. Y es mi responsabilidad el lograr todo esto. Fijaros lo autolimitante de su discurso, ¿eh? Aún así, habiendo sido este el propósito durante todo este tiempo, ¿cuál ha sido el resultado de tu lucha? Bueno, pues con todos los intentos que él ha hecho, no lo ha logrado. No ha conseguido volver a amarle. Y tampoco ha conseguido ser feliz. Pero es que tampoco ha conseguido que Laura sea feliz. Y es curioso porque esto él reconoce que lo ha hecho durante al menos 2 años. Y en los últimos 6 meses de forma muy intensa. Y lo ha repetido a pesar de observar durante estos 2 años que no ha cambiado la estima amorosa que tenía hacia Laura. Pero él estaba convencido de que tenía que seguir esforzándose por lograr que a través del esfuerzo lograría volver a amar a Laura. Es importante que el paciente se dé cuenta de si sus estrategias de afrontamiento, si su respuesta ante esa situación está dando o no está dando resultado y que se dé cuenta de si realmente está funcionando. En una siguiente cuestión, para que él pueda seguir reflexionando, ¿te has planteado hacer algo distinto? ¿Te has planteado qué es lo importante en este momento de tu vida? Y para intentar ver si es capaz de hacer un análisis desde el presente, ¿no? Entonces habla del pasado conceptualizado. Entonces es intentar traer a Rubén al presente a ver qué análisis nos puede hacer desde el aquí y el ahora. Y él vuelve a reiterarse. Lo más importante ahora es ser feliz y que Laura y mis hijos también lo sean. Y aquí hay un apunte, porque creo que hay algo ya distinto en esta reflexión, que es cuando dice que lo más importante es ser feliz, ser fiel a él. Es decir, que de algún modo ya no es solo que Laura sea feliz,
que sus hijos sean felices, sino también darse la oportunidad de ser feliz. Lo que pasa es que esto lo tiene condicionado, su felicidad la tiene condicionada a que Laura y sus hijos sean felices. Bueno, pero ya podemos utilizar este elemento para llamar la atención acerca de esa oportunidad que se pueda dar él en este momento de ser feliz. Y en este sentido, él consigue reflexionar que la manera en cómo hasta ahora lo está enfocando no le ha servido para que ellos sean felices y para que él sea feliz. Él lo ve como una derrota desde el punto de vista de la frustración, y cuando él dice esto es triste pero es así, lo ve desde la derrota. Pero ya está bien, porque la idea es que se aperciba de que su enfoque hasta ahora no ha conseguido reunirle con su objetivo, que Laura y los hijos sean felices, incluso que él sea feliz. Aquí, por tanto, ya se está dando cierta discrepancia para la cual podemos empezar a trabajar algo. En ese sentido, siguiendo con la reflexión y planteándole qué tipo de vida desearía vivir en este momento, él ya puede empezar a aportar más datos y nos dice que quiere sentir que su vida tenga sentido, que esté ordenada, poder hacer cosas que le hagan sentir bien, poder disfrutar de la felicidad de sus hijos y también saber que Laura está tranquila. Especialmente, dice, quiero vivir una vida sin el miedo a lo que vaya a pasar, en la que se sienta libre de hacer y deshacer en su vida y sin el temor a que si se equivoca va a formar un desastre en la vida de los otros. Fijaros que aquí vuelve a haber otro pensamiento que va a condicionar o que está condicionando de forma importante la respuesta de Rubén ante esta situación. Temor a que si me equivoco voy a formar un desastre en la vida de los otros. Esto ahonda en esa autorresponsabilidad, en esa culpa, en esa culpabilidad exclusiva que se atribuye respecto a la vida de los demás, ¿no? Un desastre en la vida de los demás, ¿sí? Pero a la hora de enfocar el proceso terapéutico, el querer que su vida tenga sentido, el querer que su vida esté ordenada, el poder disfrutar de la felicidad de sus hijos, se puede convertir en esa herramienta que nos permita el cambio. Cuando le preguntamos acerca de cuáles son las condiciones que han podido bloquear o que han podido interferir en este tipo de vida que le hemos preguntado antes, dice que quizá lo que ha podido interferir, la barrera más importante, ha sido el empeño para volver a sentir ese amor por Laura. Fijaros ya la evolución en la manera de reflexionar de Rubén, donde ya puede reconocer que quizás el problema o la barrera para poder vivir una vida donde pueda sentir felicidad, donde pueda disfrutar de la felicidad de sus hijos, está en esa lucha sin tregua para poder volver a amar a Laura. De alguna manera reconoce que se ha quedado atrapado por ese empeño de volver a querer sentir, y fijaros, aquí ya lo puede reconocer ese pasado conceptualizado, y vivir lo que en otro tiempo tuvo. Esto es interesante, porque ya se está convirtiendo, ya estamos consiguiendo que pueda ser observador de sus propias barreras. Esto es una ayuda para que él pueda proponerse iniciar un cambio, estar dispuesto a iniciar un cambio respecto a las estrategias que hasta ahora estaba utilizando. Para ello vamos a empezar un proceso en el cual sea capaz Rubén de observar qué está ocurriendo dentro de él, cuáles son sus
eventos privados que lo están condicionando y a la vez que le pueden ayudar a vivir una vida con un sentido distinto a la que había vivido hasta ahora. Este es un material, no lo he traído rellenado porque, bueno, él tampoco quería que esto que se viese, pero este es un material con el que ayudamos al paciente a ser observador de sus propios pensamientos. Es una actividad muy sencillita en la que se le pide al paciente que anote todos los pensamientos tal y como pasan por su mente, todo lo que se le ocurra y que después reflexione. Es una manera de que ponga su atención, de que enfoque su atención en sus pensamientos. Podemos hacerlo también con imágenes o también podemos hacerlo con recuerdos. La idea es o con sensaciones. La idea es que pueda convertirse en observador de sus propios eventos privados. A partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Ya hemos reconocido ese sufrimiento y ahora vamos a ver qué pensamientos o qué eventos privados están vinculados con ese sufrimiento y qué podemos hacer con ello. En este ejercicio se le pide a Rubén que pueda completar frases. La frase que tiene que completar es estoy teniendo el pensamiento de, estoy teniendo el sentimiento de, y él acaba de completar. Es un ejercicio para aprender a rotular las experiencias personales como lo que son, es decir, pensamientos, sentimientos, recuerdos, impulsos, para que pueda etiquetarlas como lo que son. Me explico. Cuando Rubén contesta, estoy teniendo el pensamiento de que he fracasado en mi vida. Estoy teniendo el pensamiento de que he roto la vida de Laura. Bien, es bien distinto el darse cuenta de que está teniendo el pensamiento de que ha fracasado al hecho de que ha fracasado. Es decir, poder diferenciar sus pensamientos de los hechos. Él está teniendo el pensamiento de que ha fracasado en su vida. Habría que ver si realmente ha fracasado. Él está teniendo el pensamiento de que ha roto la vida de Laura. Habría que ver si eso es un hecho o solo pertenece a su pensamiento. La idea es que cuando no podemos separarnos y observar que eso es solo un pensamiento, podemos llegar a convertir al pensamiento en un hecho. Es decir, ya no es estoy teniendo el pensamiento de que he fracasado en mi vida, sino el hecho es que he fracasado en mi vida. Claro, si lo asumimos como un hecho, esto puede ser terriblemente perturbador. Bien distinto es si somos capaces de entenderlo como eso, como un pensamiento. Lo mismo podemos hacer con el sentimiento. Estoy teniendo el sentimiento de que no voy a poder ser feliz, distinto al hecho de no voy a poder ser feliz. Estoy teniendo el recuerdo de cuando todo iba bien y era feliz. Tener un recuerdo no quiere decir que eso tenga que ser la realidad a la que yo me tengo que dirigir o que yo tengo que rescatar. Es un recuerdo, es una imagen. Estoy teniendo el impulso de abandonar, de desaparecer de la vida de quien estoy haciendo daño. Estoy siendo culpable. De alguna manera lo que intentamos con este tipo de ejercicio es que él pueda observar sus vivencias privadas separándose, distanciándose y viendo que son eso, el resultado del funcionamiento de su mente. Está pensando, está sintiendo, está recordando, está teniendo incluso sensaciones corporales. Pero esos son solo eventos internos que pueden o no acabar coincidiendo con la realidad externa, pero de momento sabemos que son eventos internos a los que uno puede decidir reaccionar o no. Es decir, frente al pensamiento he fracasado en mi vida, si yo lo tomo simplemente como un pensamiento, bueno, pues ahí está. ¿Sí? Una vez que el paciente es capaz de trabajar acerca de los pensamientos y qué relación tiene con sus pensamientos, en tanto que convierta los pensamientos en hechos y no solo en pensamientos, o a los recuerdos, o a las imágenes, o a las sensaciones, esto nos permite poner en contacto al paciente
con esa relación que hay entre el pensamiento y su lucha, su dolor. ¿Qué pasa cuando yo asumo el pensamiento como un hecho? ¿Qué es lo que provoca en mí? En esta ficha, por ejemplo, se le pide a Rubén que en determinadas situaciones nos explique cuál es su debate psicológico, cuáles son sus pensamientos a partir de ese debate. Por ejemplo, él nos describe, aquí tenéis un par de ellas, un par de ejemplos, como saliendo de hacer la compra semanal, empieza a recordar eventos del pasado cuando él sentía una alta complicidad con Laura. Y su pensamiento es, he roto la felicidad de mi familia. No hay motivo para ya no amar a Laura. Y continúa con su debate psicológico. Le he fallado, me he fallado a mí y soy el único responsable de este desastre. Debo reaccionar ya. Cuando él tiene estos pensamientos ante esta situación, si está fusionado con sus pensamientos, esto va a hacer que reaccione a estos pensamientos, como os decía antes, como si fueran hechos. No los cuestiona, son hechos. Y esto hace que ponga en marcha toda una serie de estrategias que suponen cambios importantes y esfuerzos importantes en su día a día a partir de esos pensamientos que está teniendo. Lo mismo con este segundo caso, yendo a dormir. Esta es la soledad con la que me voy a encontrar, porque en este caso, pues, Laura se queda viendo televisión y él se va solo a la cama y él dice, esta es la soledad con la que me voy a encontrar. Y yo no quiero sentirme solo. Fijaros que vuelve otra vez a desbordarse por la presencia de un pensamiento. Bien, pues la idea es que el Rubén pueda observar estos pensamientos solo como pensamientos, como parte de esos productos de su mente ante situaciones determinadas. ¿Para qué? Para poder pasar a el trabajo de la difusión. Aquí tienes un material que en este caso se trabajó con Rubén en consulta para explicar un poco qué es esto de la difusión cognitiva como herramienta para poder tomar distancia de sus pensamientos. Son una serie de reflexiones que trabajamos a partir de estos pensamientos que rellenaba en estas fichas y los anteriores. Por ejemplo, mirar hacia nuestro pensamiento no es lo mismo que mirar desde nuestro pensamiento. Por el hecho de que aparezca un pensamiento u otro, esto no obliga ya a tener que hacer algo. Bueno, el pensamiento se puede observar como un elemento más de esa realidad interna. Si nos tomamos los pensamientos al pie de la letra, teniendo en cuenta la variedad y la disparidad de pensamientos que podemos llegar a tener, y nos tomamos esos pensamientos, como os digo, a pie de la letra, nuestra experiencia puede ser muy contundente, atendiendo a esa gran variedad. Fijaros, en este caso, el debate que él empieza a generar, ¿no? Le he fallado a ella, me he fallado a mí, soy el único responsable, tengo que conseguir hacer algo. Bueno, pues la idea es que él pueda darse cuenta de las consecuencias de estar completamente fusionado con los pensamientos. Cuando nos encontramos con un hecho respecto a los pensamientos, un hecho problemático, tiene que ver no con el contenido del pensamiento, sino la función que le atribuimos, la relación que nosotros establecemos con ese pensamiento. La idea es que si él es capaz de defusionarse de los pensamientos, ahora veremos una serie de estrategias que puede seguir para poderlo hacer, esto va a permitirle entrar en contacto con el presente de una manera mucho más flexible. Aquí tenéis algunas estrategias que se le presentaron a Rubén para poder hacer esa difusión cognitiva. Estas son algunas de las que desde ACT se presentan habitualmente. Como puede ser la cortesía mental. Oye, gracias mente por darme opinión acerca de esto que está sucediendo, pero no te entrometas con tus preocupaciones en mi vida, por ejemplo. O en la camiseta mental.
pues imagínate que esas preocupaciones, esos pensamientos negativos que tienes, están escritas en una camiseta y los llevas contigo, simplemente. O, por ejemplo, la famosa metáfora del autobús. Si tú eres el conductor de un autobús y tus pensamientos son esos monstruos que están ahí acompañándote en ese autobús, puedes tratar de mantener la actividad de conducir a pesar de lo que ellos puedan decir. O, por ejemplo, llevar las llaves. A cada llave asignarle un pensamiento de estos negativos y darte cuenta de que puedes seguir acarreando tus llaves, tus pensamientos en tu vida, a pesar de que estos puedan ser muy negativos. No tenemos por qué pararnos con cada pensamiento y convertir a ese pensamiento en algo principal en nuestra vida. Bueno, la idea es que con todas estas estrategias pueda Rubén empezar a defusionarse de todos esos pensamientos para poder hacer algo poder hacer algo desde el presente más allá de esos pensamientos. Además de la difusión cognitiva, es importante instruir al paciente en la aceptación. Ya conocéis, bueno, que desde la terapia de aceptación y compromiso, ese va a ser el elemento principal, la aceptación. Uno de los elementos principales, perdona. Como elemento principal va a ser la acción, después os hablaré de ello. Para poder llegar a este punto de aceptación, es muy importante ser capaz de poder identificar lo que ocurre internamente, para así poder decidir qué es lo que va a ser aceptado. Para ello, tenemos aquí una ficha que ayuda a Rubén a poder empezar a trabajar con lo que es la aceptación y primero reconocer todo aquello que él está evitando. La aceptación sería ese elemento complementario a la evitación, a lo que se denomina desde ACT la evitación experiencial. El tener ese empeño por eliminar el sufrimiento a toda costa, el alejarse lo máximo del sufrimiento. Y la aceptación permite acercarse a ello, poder explorarlo, poder conocer qué es lo que está sucediendo, poder entender cómo estoy actuando, cómo me estoy... que si estoy sufriendo es porque algo está ocurriendo y no necesariamente tengo que eliminar el sufrimiento. Puedo incluso utilizar el sufrimiento como una buena fuente de información. En este caso, le pedimos, a partir de esta ficha, se le pide a Rubén que reflexione acerca de los recuerdos o imágenes que procura olvidar y él intenta rechazar esas imágenes donde en el futuro él y su familia van a ser muy infelices por él no haber conseguido poner el orden que corresponde a su vida. Y esto él lo intenta rechazar. Intenta rechazar también intenta rechazar toda esa angustia y esa presión corporal, esa tensión que tiene al sentir nervios, al sentir inquietud, ansiedad. El coste que le supone el intentar evitar esas sensaciones corporales es que piensa y piensa y piensa. ¿Qué pasaría en el caso de que en vez de huir de estas sensaciones, intentaras acercarte a ellas? O, por ejemplo, respecto a las emociones, el miedo, la frustración y la ansiedad que intenta evitar, ¿qué coste tiene para ti evitar estas emociones? Y él dice, es una lucha conmigo mismo. No me quiero sentir así, pero no puedo evitarlo. Y me hundo cuando no consigo liberarme de esas emociones. Así que evitar, al final lo que está ocasionando realmente es un incremento del sufrimiento. ¿Qué tal si pudieras acercarte a ese miedo, a esa frustración o a esa ansiedad? O, por ejemplo, el evitar ciertos pensamientos, como el abandonar su vida de matrimonio, dejando en el camino ese dolor en Laura y en sus hijos.
y dice, pues cuando intenta evitarlo, acabo bloqueado. He dejado de hacer cosas que antes me gustaban. Me he aislado y se ha centrado solo en estar con su esposa y sus hijos para evitar ese momento de separación. O sea, al final, el evitar esos pensamientos lleva a un bloqueo vital muy importante. Fijaros en esta parte final que dice, estoy dejando de disfrutar de la vida. Lo importante qué consecuencias tan importantes está teniendo para él el intentar evitar. Fijaros que cuando vemos las consecuencias de esa evitación es cuando podemos invitar al paciente a pasar de ese escape, de esa evitación, de esa huida, a aceptar lo que está ocurriendo. Porque incluso las herramientas de evitación lo que están ocasionando es aún más limitaciones en su vida. Así que está bien poder aceptar y acercarse pues, a esas imágenes del futuro, a ese miedo, a la frustración, a la angustia, a esos pensamientos que está teniendo acerca de su futuro y tratarlos como lo que son, porque cuando pasamos a esa fase de aceptar, podemos entender esos elementos como lo que realmente son, pensamientos, emociones, sensaciones corporales. Y quizá si somos capaces de ponernos en contacto con ello, sin más, abrimos la posibilidad de incorporar los elementos en nuestra vida. Este decálogo de estar dispuesto es una serie de reflexiones para que Rubén pueda pensar en qué estaría dispuesto a hacer. Y esto promueve la aceptación. Estoy dispuesto a dejar la lucha contra mis vivencias dolorosas. Estoy dispuesto a no cerrarme a las partes dolorosas de mi pasado. Estoy dispuesto a reencontrarme con una vida más vital. Estoy dispuesto a darme cuenta de que hay cosas que no funcionan. Incluso estoy dispuesto a experimentar el dolor como una forma normal, como un proceso normal del vivir, del devenir. Porque cuando estoy dispuesto, puedo entender bien cómo funciona mi dolor. Porque puedo entender cómo funciona mi mente, cómo reaccionan cuáles son mis pensamientos. Porque cuando estoy dispuesto, puedo saber cómo estoy, cómo me siento y qué está ocurriendo aquí y ahora. Así que esto tiene un valor informativo muy, muy importante. Hemos pasado por el reconocimiento del sufrimiento, entender cuáles son esos eventos privados, qué efecto tiene el evitar ese dolor y qué beneficios puede tener la aceptación y la difusión. Es decir, que con todo esto tratamos de que Rubén acepte aquello que ha ocurrido en su vida, que ha dejado de amar, sin que haya más motivo que el hecho que ha dejado de amar, pero no por ello deje de lado otras cuestiones que han sido importantes en su vida. Él reconoce que se ha centrado solo y exclusivamente en Laura, en sus hijos y en su matrimonio para que no ocurra nada que genere más dolor, y ha abandonado el resto de su vida. Y esto le está generando angustia, tristeza vital. Se siente, recordad en el principio de la sesión, se siente abrumado, se siente colapsado. Una de las propuestas que le vamos a hacer es poder revisar aquello que puede ser valioso para su vida. Para ello, una propuesta, esta que tenéis en pantalla, en diferentes áreas vitales, se puede tomar las que queráis. Y reflexionamos junto a Rubén desde un valor general, que es el que aquí tenéis en pantalla: escuchar y cuidar mis necesidades, mis preferencias, sentirme de hacer,
libre de hacer lo que quiera según lo que es importante para mi vida. Y este concepto es muy importante. Hacer según lo que es importante para mi vida. Y este es el elemento que vamos a trabajar con él. Lo que es importante para su vida, nos decía, era librarse del sufrimiento. Y lo que hemos tratado de acompañar a Rubén es en ese descubrir que más allá del sufrimiento pueden haber otras cosas importantes en su vida que lo flexibilicen y que le abran, se abra a otras experiencias vitales. Repasando esos valores, esas cuestiones valiosas en su vida según las áreas vitales, pues en las relaciones de pareja, en las relaciones íntimas, ya puede plantearse el tener curiosidad por otras personas, compartir experiencias con otras personas, conocer las historias de vida de otras personas, volver a experimentar el amor o la estima mutua, volver a experimentar deseo de compartir experiencias, momentos de vida, viajes, tiempo libre, volver a experimentar deseo sexual y disfrutar de los encuentros íntimos. A nivel de relaciones familiares, compartir actividades con los hijos, compartir su tiempo libre, acompañarse en actividades recreativas, apoyarles, cuidarles en tareas escolares. Esto, hasta ahora él no lo estaba haciendo. Él estaba solo centrado en cómo podría llegar a entender el por qué ha dejado de amar y cómo puede llegar a volver a amar de nuevo a Laura. En las relaciones sociales, por retomar las amistades. En el trabajo, estaba interesado en poder ascender a responsable de equipo. A nivel de formación personal, pues estudiar inglés, estudiar para conseguir acceso laboral, y en el ocio, pues diferentes actividades de ocio. Esto que para él tiene valor no solo es un elemento motivacional, sino que esto lo vamos a convertir en objetivos vitales, en hechos que permitan trabajar, que permita que Rubén pase a la acción, a pesar incluso de esos pensamientos que pueden aparecer. Esta parte del proceso terapéutico es muy conductual, donde efectivamente a partir de esas áreas vitales intentamos establecer objetivos y ver la manera en cómo eso se puede llevar a cabo. Es decir, acompañamos a Rubén en el proceso de que pueda convertir las propuestas en estrategias concretas, que lo pueda materializar de alguna manera. En esta ficha, por ejemplo, pues tenéis, ¿no? Pues el área de pareja, la dirección valiosa, cuál es el valor para él, establecer nuevas relaciones, qué objetivos, conocer a nuevas personas, qué acciones concretas, pues buscar lugares o medios a través de los cuales poder conocer gente nueva, y las barreras que él cree que pueden encontrarse y que también podemos empezar a buscar soluciones. Pues él dice, no conozco las aplicaciones de internet que ayudan a conocer gente nueva. Bueno, pues ahí podría encontrar soluciones a esas barreras. O, por ejemplo, las relaciones familiares, cuidar, apoyar y compartir. Esto es el valor. Tiempo con mis hijos. ¿Cuáles son los objetivos que él se plantea? Saber cuáles son las necesidades, conocer cuáles son sus preocupaciones y valorar qué actividades pueden compartir. ¿Cómo lo puede llevar a cabo? ¿Qué acciones? Pues teniendo conversaciones con ellos, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, preguntarles por sus intereses y las dificultades, pues que estén dolidos por todo este proceso que se esté dando y que les pueda resultar difícil comunicarse. Bueno, podemos trabajar también sobre esas barreras. Pero fijaros que la idea ya es apuntar hacia un valor, hacia una dirección valiosa, para que él pueda comprometerse con esa dirección y pueda generar toda una serie de acciones útiles, prácticas, viables, tangibles, que le permitan trabajar sobre eso, en esa dirección valiosa. No es tan importante el objetivo, alcanzar los objetivos como tal, que también, sino de que él tenga presente que pone a su vida en esa dirección de valor. Allá donde él se sentía desorientado vitalmente, pueda dirigir su vida en ese sentido, con sentido. Aquí tenéis una última ficha donde también se plantea
que puede ocurrir a corto y a largo plazo. De las cuestiones prácticas, fijaros que todo esto lo acabamos concretando en cuestiones muy prácticas que nos permita trabajar en estas direcciones valiosas. Entonces, bajarme como metas, pues la meta de conocer gente, pues bajar las aplicaciones en el teléfono móvil, aprender cómo funciona, buscar grupos de gente que haga excursiones, pues consultar y apuntarme a actividades de algún grupo excursionista, etcétera. Es decir, que al final se trata de que él consiga moverse día a día en esa dirección que él ha podido definir como valiosa. Poderse mover hacia ahí quiere decir hacerlo desde ese presente, ¿sí? Desde ese presente bien integrado y desde ese presente donde lo valioso para él es importante. Esta es otra ficha, lo mismo para otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, esta es otra ficha donde el valor es compartir tiempo con sus hijos y se plantean objetivos a largo plazo, y objetivos a corto plazo, donde se concretan actividades a poder llevar a cabo para el objetivo a largo plazo. Proponer yo actividades y escuchar las propuestas de sus hijos. Reunirse en los objetivos a corto plazo, reunirse para hablar de las preferencias, escoger por cuál actividad empezar, revisar las agendas para poder llevar a cabo la actividad y toda esta serie de hojas de metas, hacerlo para cada uno de los objetivos, para cada una de las metas que nos habíamos planteado en esta ficha, en estas áreas vitales. Bien. Voy a pasar para esta última ficha con la que quiero resumir un poquito qué es lo que hemos trabajado. Fijaros que la idea es llevar a Rubén a un nivel de flexibilidad psicológica mayor del que él se encuentra. Él se está atrapado en ese empeño por eliminar ese sufrimiento que está experimentando, dejando de lado muchas cosas importantes en su vida y no logrando, aun con todo su esfuerzo, salir de esa situación crítica en la que se encuentra. Para ello, hemos trabajado la capacidad para poder salir del concepto del presente y el futuro conceptualizado para llevarlo al momento presente, de ese yo concepto en el que él se hacía culpable, mala persona, a esa capacidad, a ese yo contexto en el que él puede pensar sobre qué es lo que necesita ahora, qué es lo que siente, cuáles son sus preferencias en este momento, a ese yo que puede reaccionar momento a momento. Trabajar para mejorar la flexibilidad psicológica en la capacidad de fusión, la capacidad para poder identificar pensamientos, imágenes, emociones y poder defusionarse para iniciar un proceso de aceptación. Para más tarde iniciar todo ese proceso más conductual donde hacemos la valoración de cuáles son los valores, cuáles son aquellas cuestiones valiosas para el paciente y finalmente cómo las puede llevar a cabo. Todo este trabajo para poder acercarlo a esa flexibilidad psicológica. Os preguntaréis cuál es el resultado un poco de todo este proceso en Rubén, porque habéis visto un poco las estrategias. ¿Y qué pasa respecto a ese enamoramiento o no respecto a Laura y qué pasa con la relación con Laura? Y la idea es que cuando él empieza a trabajar en estas otras cuestiones y deja de dar importancia a sus pensamientos, a sus reglas mentales, a sus reglas vitales acerca de lo importante que es recuperar su pasado, recuperar el amor, él empieza a experimentar esa felicidad que deseaba que ocurriese, comparte esa felicidad con ese tiempo con sus hijos y empieza a hacer cosas distintas, a luchar, y esto le hace
experimentar nuevas emociones y hablar de sus emociones de manera distinta, dejando de condenar ese desamor como un evento insoportable, incorrecto, no aceptable, a experimentar ese desamor como una parte, como una forma de sentir que, bueno, es la que hay en este momento y a partir de la cual él puede decidir qué hace con su vida atendiendo a ese desamor, no huyendo de él, sino atendiéndolo, atendiendo a cuáles son sus necesidades ahora, yo como contexto, a partir de reconocer ese desamor. Cuando él sale de esa lucha y se pone en contacto con el desamor de una forma más sana, él es cuando se puede dar permiso a experimentar otras emociones hacia Laura, ya no cuando ve que Laura está triste y se pone en contacto también con el sufrimiento de ella y con lo que a él le hace sentir el sufrimiento de Laura y lo vive como parte de ese proceso natural, dado que aparece un nuevo evento en su vida, que es que ha dejado de amar. Y a partir de ahí, lógicamente, la relación matrimonial como tal se disuelve, pero la relación entre ellos toma otro tono, donde esos 23 años de convivencia o de relación hacen que la relación de matrimonio como tal se rompa, pero la relación entre ellos como personas permanezca, sea posible, ya no solo porque son padres de los mismos hijos, sino por lo que les liga personalmente. Bueno, y esto al final hace que Rubén pueda vivir su vida ahora sí con sentido. Bueno, finalizo aquí porque ya estamos fuera justo en el tiempo y me voy al chat para cualquier cuestión que queráis comentar, a ver si os puedo responder. Entonces, adelante con vuestras preguntas si queréis. Bueno, dice Beatriz Elena que, a ver, finalmente tener la flexibilidad que no tenía podría terminar en darse cuenta que finalmente no ama a Laura y puede dejarla para asistirse a sí mismo. Bueno, ya os he explicado un poco cómo pregunta Elena, Beatriz Elena, cómo finaliza este proceso, ya os he comentado. Y la idea no es dejar a Laura para asistirse a sí mismo, sino atenderse para poder atender también a Laura. ¿Sí? Vale. Dice Rosy que la dirección del tratamiento me parece que lo lleva al rompimiento de la pareja, pero no creo que eso se deshaga desde el principio. Sí, esta parte quizá no lo he explicado del todo, Rosy. Efectivamente, la dirección del tratamiento no lleva al rompimiento, porque en principio el tratamiento está destinado a flexibilizar a Rubén y quizá desde ahí él podrá reencontrarse o reexperimentarse emocionalmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Él tenía claro que experimentaba una emoción, ya no amaba a Laura, y esto lo tenía claro, pero él también tenía una orden, una regla interna que decía que debía seguir queriendo a Laura. Entonces, si él hubiera atendido a esa emoción desde el principio y la hubiera recogido como tal, ya no ama a Laura, probablemente mucho antes de que él acuda a consulta, la relación de pareja ya se hubiera roto. Pero él no quería aceptar esa condición. Por eso daba continuidad a la relación. Y no solo daba continuidad a una relación desde el sufrimiento, sino que además había abandonado otras muchas cosas importantes en su vida. Laura García pregunta si él llega a saber el motivo por el que se desenamora. Se desenamora, no hay ningún motivo, simplemente él evoluciona y ella evoluciona, pues ellos se conocen cuando tienen escasamente 20 años y ahora tienen los dos, que tienen la misma edad, pues 43,
y simplemente, bueno, pues en su evolución personal él ha perdido ese amor por Laura sin más, no hay un motivo concreto. María Ángeles pregunta que le surge una duda en relación a los valores. Para él es valioso no hacer daño a Laura. ¿Cómo atendemos a esto? Bueno, es que claro, él no está haciendo daño a Laura como tal. Es decir, él no hace daño intencionalmente. En él ocurre un evento, que es que se desenamora, y ese evento, ese hecho, daña a Laura, provoca un daño colateral en Laura, pero no porque él esté haciendo daño a Laura. De hecho, parte de esa idea, yo soy el que está haciendo daño a Laura. Claro, la cuestión es cómo le estás haciendo daño. Al contrario, no solo él no quiere hacerle daño, sino que se empeña y pone todo su esfuerzo por no hacer daño a Laura. Lo que hace daño a Laura es el hecho de que él ha dejado de amar, pero no es algo que él haya querido deliberadamente, es algo que ha ocurrido, para lo cual ha intentado buscar solución, pero no la ha encontrado. Sí que hay un daño en Laura. Pero quizá el poder, cuando él pueda dar con Laura desde aquello que siente, tal y como lo siente, esto ayuda también a Laura a amortiguar ese sentimiento de frustración, ese debate que tienen entre ellos de los porqués llega a desenamorarse. Lidia Moreno pregunta si trabajé en algún momento los pensamientos irracionales, identificándolos, lectura de pensamiento, etiquetaje. No, desde este modelo no se trabaja así. O no siempre se entra en ese tipo de técnicas, porque lo importante no es el contenido del pensamiento, sino la relación que tiene Rubén con sus pensamientos. Es decir, no se trata tanto de cambiar el contenido, los pensamientos son eso, pensamientos, por lo tanto no hace falta esforzarse en ese cambio del contenido del pensamiento, sino saber relacionarse con los pensamientos, en tanto poder identificar a los pensamientos como lo que son. Pensamientos, ¿sí? A los que podemos decidir atender o no atender. Pregunta Ana Gabriela si es necesario que el paciente escriba los ejercicios o solo con llevar una conversación es suficiente. Bueno, en principio el trabajo se hace con tareas para casa, donde el paciente y en consulta también va a trabajar estos ejercicios por escrito para poder hacer todo el trabajo de reflexión en consulta. Así que sí que le vamos a pedir a los pacientes que lo puedan escribir. Pregunta Lorena si hubo lugar a terapia de pareja. No, ya no hubo terapia de pareja, no hizo falta. De hecho, como ellos decidieron conjuntamente romper la relación de pareja, porque cuando él pudo acercarse a sus emociones y poderlas expresar tal y como estaban, la decisión que tomaron como pareja es disolver la relación de pareja. Así que no hubo oportunidad de hacer una terapia de pareja. Pregunta Nidia que cómo dirigir los tiempos con Laura, porque igual está presente aún. Bueno, lo que os he explicado, Laura está presente aún, pero desde una forma distinta de relacionarse. Es decir, que se ha producido una transformación de la función de esa relación. Es decir, que han pasado de una relación de matrimonio a una relación íntima también, donde hay una amistad íntima, pero sin que ahí se ponga en juego la relación amorosa, porque esto es la parte que Rubén ha decaído en Rubén y posteriormente, entiendo, decaerá también en Laura. ¿Qué pasa si dice que evitar el sufrimiento le da una respuesta positiva en su vida? Bueno, si evitar el sufrimiento, esto pregunta Ana Graviela, le supone algo positivo en su vida, bien, pues lo podemos mantener. Quiere decir que al final la idea de la flexibilidad psicológica es que él pueda decidir. Pueda decidir qué es viable, qué es útil para su vida y qué no. Pregunta Skenia si estas mismas estrategias podrían aplicarse a la crisis de identidad o la llamada crisis de la mediana edad. Sí, podrían perfectamente. Estas estrategias, este tipo de modelo de intervención es un modelo transdiagnóstico que puede aplicarse para múltiples situaciones vitales. Ya pueden ser la crisis de mediana edad o cualquier otra situación en la que el sujeto
está en ese momento de evitación experiencial. Pregunta Naomi si él hubiera preferido seguir con su pareja. Él quería seguir con su pareja, pero no por los sentimientos de filiación amorosa, sino por esas reglas vitales que él se estaba imponiendo en su mente. Pregunta Juliana cómo él se desprende de la regla de amar a Laura y la de que es responsable del caos o el sufrimiento de los demás. No es que se desprenda de la regla, sino que se desprende de seguir la regla. Es decir, la regla está ahí y que él pueda decidir qué hace a partir de esa regla. Pero no necesariamente tenemos que luchar porque él siga, porque él cambie la regla, sino que simplemente está ahí, la reconoce como tal. Incluso podemos explorar cuáles son esas condiciones vitales que ha llevado a él a elaborar esa regla y a partir de ahí decidir qué hace con esa regla. Pregunta Marta García que cuántas sesiones duró el abordaje. Dice, es decir, las primeras sesiones fueron destinadas para que él ventilara y contextualizara la situación y después es cuando se usaron las diferentes técnicas y ejercicios expuestos. Correcto. Aproximadamente unas 20-22 sesiones duró el proceso terapéutico. En completo, ¿eh? ¿Sí? Unos 5 meses aproximadamente. Pregunta Ana Arnal, si entendemos que el enamoramiento no es eterno en una relación, ¿aceptar otras fases de las relaciones podría ser otra alternativa? Sí, de hecho, ellos podrían haber seguido en régimen de matrimonio aún con una condición amorosa distinta. Eso exactamente es esto, que ellos puedan decidir qué hacer y cómo hacerlo. Pregunta Nidia, ¿en realidad los pensamientos de Rubén son los que están bloqueando? No, no son los pensamientos de Rubén los que están bloqueando. Lo que bloquea es la disposición de Rubén respecto a estos pensamientos. Es decir, estos pensamientos de incapacitación, estas reglas vitales a las que él está muy fusionado, hacen que él actúe en el sentido de lo que dicen sus pensamientos. He fracasado y él actúa según ese enunciado. Es un fracasado. Yo soy el único responsable y actúa como el único responsable. Entonces, no son los pensamientos lo que le están bloqueando, sí, sino lo que hace Rubén a partir de esos pensamientos. Desde este modelo pregunta Rosy, ¿cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor? Pues no conozco que este modelo haga una definición específica para diferenciar enamoramiento de amor. Así que no te puedo responder porque no conozco si el modelo específicamente hace una definición justo para estos dos términos. A ver. Pregunta Alicia, ¿otro posible tratamiento podría ser tratar la elevada autoexigencia que parece que presenta al manifestar creencias como que la felicidad de Laura y sus hijos es responsabilidad suya? Sí, de hecho, forma parte del tratamiento el trabajar esa elevada autoexigencia. De hecho, esa autoexigencia, esa responsabilidad alta, forma parte de esas reglas que él se autoimpone, de esos pensamientos a los que él se fusiona. Y esto también ha formado parte del proceso terapéutico. Pregunta Liliana si cabría la posibilidad de realizar desde esta terapia un trabajo en pareja. Sí, desde esta terapia también se puede trabajar las relaciones de pareja, no hay ningún problema. Laura García pregunta que cómo Rubén abordó el tema de los hijos, del mismo modo que lo abordó él. El tema con los hijos, bueno, si os acordáis de lo que os he comentado, él se acerca a los hijos desde la protección, desde la preocupación por su bienestar, de no fallarles, y él reconoce que todo este esfuerzo hace que se aleje de acercarse a sus hijos desde el interés y no desde la preocupación. Entonces, él cambia su forma de acercarse
a la relación con los hijos desde el interés. Y este va a ser el cambio que va a hacer especialmente con respecto a sus hijos. Dice Giselle, al hacer referencia a las estrategias como bajar aplicaciones para conocer más personas, ¿puede llegar a ser un problema a largo plazo? Bueno, bien no entiendo, Giselle, por qué cómo lo enfocas, pero en principio conocer más personas o bajar aplicaciones no tiene por qué convertirse en un problema, siempre y cuando esto se utilice de una forma saludable. Entonces no tendría por qué suponer ningún mayor problema. Pregunta Paula, ¿se le hace conocer los tipos de amor y sus componentes o no es necesario? Veo que está muy enfocado en que no la ama como antes, pero se habla de los cambios en los tipos de amor. Sí, hablamos de la evolución del amor y este es un tema que, dado su preocupación, ya había buscado información acerca de las fases del amor, los diferentes tipos de amor. Pero él tenía muy consolidada la idea que él debía amar a Laura como una especie de deuda por el tiempo que habían estado juntos, por todo lo que le había ofrecido Laura a lo largo de estos 23 años. Y que entonces su obligación era amar. Así que, más allá de los diferentes tipos de amor o de estadios del amor que él pudiera reflexionar, su tarea era cumplir con lo obligado, que era amar a Laura porque es lo que realmente era preciso. Entonces, bueno, no se podía acercar de forma flexible a esas diferentes formas de amar. No obstante, cuando se trabaja sobre las diferentes formas de amar, porque esto sirve para que él pueda conectar mejor con aquello que está sintiendo, cómo lo está sintiendo. Y su definición final es que no ama, es decir, que ahora está en una fase que no ama a Laura. Tampoco descarta que eso pueda resultar en el futuro, pero en este momento que él no ama a Laura. Pregunta María Ángeles, Yamilena, si se puede aplicar ACT en terapia de pareja, ¿correcto? Se puede aplicar. Y atiendo a una última pregunta. En este proceso, ¿la intervención se dio sobre él y los demás integrantes o solo él dentro de las 23 terapias? Solo se trabajó con él. No se trabajó ni con los hijos ni con Laura. Solo se trabajó con él. Bueno, gracias por vuestra atención. Hemos agotado el tiempo. Espero que os haya gustado y espero que nos podamos volver a encontrar en otra nueva sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.